Anyway, here we are, por fin. Hola. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Hemos hecho varias cosas por el camino, ¿no? No, pero de esto precisamente, ¿cuánto tiempo llevamos? Un año. ¿No? A little bit longer. Pero bueno, que cuenta un poco qué estás haciendo ahora, que estás con mil cosas. Mr. AB, que tus planes en Formentera, The Instagram World, ¿cómo te ha tratado y qué estás haciendo ahora? Ahora, pues después de 8 años, como bien sabes, bueno, 10 ya, con Absolut, hemos conseguido llegar a la gente sin tener que hacer un, ¿cómo se dice?, cara a cara con la venta de cliente, ¿no? O sea, al final es una manera de desarrollar lo que hemos estado haciendo durante estos 10 años, pudiendo hacer una venta online y pudiendo llegar a mucha más gente, porque antes nos pasaba mucho que alguien quería tener lo que hacíamos, adquirir nuestros productos, pero no podíamos hacerlo hasta que no les viéramos. O sea, esto es como la apuesta grande de todo el aprendizaje que has tenido de antaño. Creo que esta es la manera de hacerlo más grande. O sea, al final a mí me encanta, como bien sabes, lo que hacemos, que es muy personal, es muy con el cliente, es mucha cercanía, cuando viajamos es lo mismo, estás pegado a él, pero al final también tiene una limitación grande el día de mañana, si uno se ponía malo, pues se iba todo al carajo, o sea, no puede estar tres meses sin... A mí me encanta el rollo que tienes de bring in all your friends. It's a family job, es un entorno de buen rollo, sinceramente, habiéndolo vivido, I can say that lo que se ve en Instagram es que es así, te diviertes haciendo lo que haces. ¿Eso cómo lo has incorporado de manera real a un mundo que es bastante ficticio? Es decir, metiendo Absolut Bespoke, ¿cómo generas ese entorno de amistad? ¿Cómo empezó todo eso para luego que salga el producto como está? Hombre, cuando dices ficticio, te refieres al mundo Instagram. Sí, al mundo Instagram, precisamente, sí, sí. Sí, pero realmente nuestro Instagram nace de una realidad que es nuestro negocio y nuestra cercanía y nuestros amigos y nuestra gente y nuestros viajes y nuestra casa y todo, ¿no? Entonces realmente nosotros ha sido siempre... Me dio vergüenza, tú sabes que al principio siempre hacíamos todo sin cabeza, pues yo prefería que hablaran del traje en vez del subnormal de la coleta, pero creo que también había muchas cosas que contar, creo que todo lo que vivíamos, tío, era tan divertido, me parece tan diferente a un trabajo normal, y poco a poco creo que he ido soltándome más, contando más y abriéndome más. Entonces al final para mí me parece un escaparate, pero bonito. ¿Cómo es ese escaparate? ¿Es un entorno cómodo? ¿Es una vida paralela o de verdad es así para ti ahora? Hombre, par and par. Es absolutamente verdad. Aparte, yo tengo la suerte que no necesito crear contenido para nada. Sí. O sea, yo si estoy una semana o 2 semanas sin poner nada o 3 gilipolleces cuando me apetece o con un amigo o una cena, pues lo pongo, pero yo no tengo la necesidad, yo no vivo de generar contenido. Sí. O sea, yo realmente tengo una historia detrás, un trabajo detrás, una gente que trabaja conmigo desde hace 10 años, que la realidad es esa, o sea, la realidad es el trabajo, es el cliente y al final son las ventas y es el desarrollo. O sea, mi trabajo real es mi negocio. Luego, si mi negocio en algunas partes se puede enseñar y algunas cosas se pueden enseñar, pues ahí es cuando lo hacemos. O sea, no tengo ninguna obligación de hacerlo ni ninguna pauta marcada concreta para hacerlo cuando sea. O sea, al final hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Hablemos de esos inicios precisamente. ¿Cómo nace Absolut Bespoke? Con tus amigos de la infancia. Cuenta cómo nació todo eso. Bueno, tú lo sabes, pero te lo voy a contar bien, que a lo mejor alguna cosa que te sorprende. Esto nace yo mientras estudiaba la carrera de Derecho, mientras hacía 18.000 trabajos, cualquiera que pagaran, también llevaba discotecas en Madrid, era chofer del Tennis Master, fui profesor de pádel, todo lo que había, todo lo que te pagaban rápido lo hacía. Y al final la ropa siempre me ha gustado. Empecé montando 2 franquicias de una marca de unos amigos, que creció mucho, luego les hice la expansión multimarca, y luego a la vez me di cuenta que el negocio, cuando monté esas 2 franquicias, requería una inversión, fui al banco, pedí la pasta con 15 amigos, cada un trocito del pastel cada uno, y hacía unos gastos fijos gigantes, tenía que ir a Santander y volver cada semana y de vuelta. Había 1000 problemas que empiezas a conocer hasta ya 24 años, empiezas a entender pues unas ataduras, y al final a mí lo que me ha gustado siempre es
no depender de nada, ni de nadie, ni tener que estar, no sé, ni que te coman los gastos fijos. Entonces, ahí, dentro de esas franquicias, había una sección de sastrería. Entonces llegaba el cliente, elegía su tejido, luego al mes le hacías una prueba, luego otra. Entonces cogí un sastre que le dije, mira, vente conmigo, vamos por las casas. Tú mides, no tenía ni puta idea de medir. Y yo pues digo, esto con esto va a quedar bien, ¿no? De hecho, los primeros 4 o 5 que hice, mis 5 amigos lo recuerdan siempre, fue diciendo que iba a comprarme un traje, que había llamado yo a un sastre que me iba a hacer los trajes y dije, mira, pues yo que es mi traje y quieren que se lo regale. Y así empezamos, casa por casa, casa por casa. La historia es romántica, pero es real, es así. Y vamos, claro, ni espacio físico ni nada. Yo llamé a los que representaban, a los que tenían los muestrarios, que nos los dejaban. Yo no sabía ni lo que costaba un traje. O sea, al principio, todo lo que hacíamos, ¿cómo se dice? Lo hacíamos externalizado. Nosotros solamente comprábamos las telas, hacíamos el traje, lo mandábamos a hacer y luego iba a un taller de arreglos a arreglarlos y a entregarlos. ¿Y tus clientes en esos momentos dónde salían? ¿De la gente que tú conocías de la noche, de gente, de amigos, de amistades, de cómo...? Sí, también es verdad, yo he estado en 7 colegios, yo he estado me han echado solo de uno. En la universidad están 2 y luego también trabajando he llegado a conocer mucha gente y yo siempre tengo una manera un poco peculiar de vestir. Para algunos bien, para otros mal, para otros regular y para mí a veces fatal. Pero en esa etapa de madurez al final te van identificando como alguien que le gusta la ropa, que en un momento dado puede tener una manera de ver la ropa distinta a lo que había entonces en Madrid. Y así empezamos, tío, y así fuimos. ¿Y luego de ahí a esto? Bueno, de aquí a esto hay un proceso son 10 años. Es verdad que el crecimiento al principio ni nos enteramos porque era tan divertido. O sea, cuando ibas por las casas, un momento tuvimos que coger al final ya un coche, pedí prestado porque hacíamos tantos kilómetros, uno esperaba abajo, otro subía, me recorrí Madrid, conocí Madrid como en mi vida. Entonces empezamos a vender trajes y a hacer 18.000 cagadas, porque claro, hicimos tantísimos trajes que no pudimos ni entregarlos. Y a la vez perdíamos más de lo que ganábamos porque yo vendía a un precio que me costaba casi más hacer el traje que venderlo. Entonces fue un aprendizaje, uno, de cómo funciona este negocio, de cómo rentabilizar este negocio y de ahí, de la casa por casa, luego ya me di cuenta que el cliente tenía que venir a nosotros, servir nosotros al cliente, porque me di cuenta que cuando tú ibas al cliente está muy bien, es una experiencia, es una comodidad y al principio es un valor añadido, pero cuando tú quieres hacer marca, si quieres mejorar ese nivel de marca y si quieres mejorar tu imagen, tienen que venir ellos a ti. Es difícil, pero claro, para eso hace falta un espacio, vi 1000 sitios, pero salió la oportunidad con un amigo mío, que actualmente es el marido de mi hermana, de coger una casa aquí al lado, una casa independiente, una piscina con pista de pádel, entonces él se quedaba en la parte buena y yo me quedaba abajo, el sótano. ¿Te quejarás? No, en absoluto, aparte me costaba 2 duros, casi todo lo pagaba él. Y aparte entrabas por un garaje, y había una parte, era todo de ladrillo, que era lo que llamamos el loft. Y el loft, por darle un nombre, porque era el cuarto de juego de los niños que vivían antes ahí. Y acabamos montamos un saco de boxeo, pusimos todos los trajes que iban pidiendo los clientes ahí. O sea, al final creo que hicimos un espacio cálido, diferente, y a la vez cuando tú venías con el coche o entrabas andando, pasabas por el Bentley que tenía mi amigo. Entonces parecía que el negocio nos iba mucho mejor de lo que nos iba, ¿no? ¿Y en esto había cuando comenzó todo esto, existía Instagram o no? No. Nosotros cuando empezamos no había. De hecho, Albertito, que está por aquí, fue el que me dijo, oye, créatelo en Instagram. Instagram evidentemente nos ha abierto las puertas al mundo, pero cuando hicimos la cuenta de Instagram ya llevamos 2 años creciendo. O sea, nosotros al final en Madrid empezamos a crecer mucho con clientes, con Muy bueno, dicen boca que a una boca. imagen vale más que 1000 palabras. Instagram era el portfolio perfecto, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco había tanta gente en la que plataforma, usaba Instagram claro. al principio. Pero sí que es verdad, cuando lo hizo y una foto y otra, de repente uno escribía y de repente te escribe uno de Londres y de repente escribe uno de no sé dónde y dice, coño, dice, ya Alberto, pásame las cuentas que ya lo llevo yo. ¿Y qué ha sido más difícil? ¿Aprender a montar un negocio o aprender a gestionar las amistades en tu negocio? No lo digo de ninguna manera negativa en ninguna de las dos. Digo que ahí hay una carga
joder, unos amigos que ya de por sí les tienes mucho cariño, que también forman parte de esta familia y a ti que te encanta hacer todos con las amistades, pero en el fondo también es tu negocio, o sea que... Mira, yo cuando venía de discotecas, al final nos daban para explotar una discoteca, tú hacías un equipo de relaciones públicas, tú al final ahí ya pagabas a tu gente, a tus amigos, y a mí es que lo que siempre me ha gustado es compartirlo y crecer junto, igual que cuando hicimos las franquicias de la marca. Lo hicimos con amigos, decimos, oye, cada uno que ponga lo que quiere y ya está. Esto lo hice solo en tema participación, en tema negocio, pero luego a mí me encantaba y quería vivir esa experiencia con amigos. Uno que estaba en Italia, Jaimote, otro que conocí cuando vendía scalpers, otro, bueno. Entonces, lo importante también, ellos fueron un proceso muy bueno en esa parte y lo han sido siempre, de hecho, varios siguen conmigo todavía. Pero piensa que el motor principal, es decir, eso era más carrocería que motor. El equipo de ese, luego tuvimos que empezar a coger gente que realmente supiera hacer un traje. Mis amigos eran parte perfecta para los viajes, para el trato con el cliente, para las campañas, para las estrategias, pero al final lo que hacía falta era ir desarrollando ya según íbamos vendiendo más, íbamos vendiendo más caro, evidentemente, porque el producto era mejor y porque tuvimos que empezar a meter un motor, sastres, jefe de sastrería. Mira, el que metimos de jefe de sastrería le conocí cuando en una tienda de arreglos, cuando llevaba los trajes al principio, que los llevaba todos así como 20 trajes colgados a majadahonda, a un sitio que estaba abajo y había una señora en recepción y luego abajo al fondo había un tío así, se llamaba Niku, y veía que ese tío es el que me solucionaba todo. Oye, ¿y por qué hace esta arruga? ¿Y por qué hace esto? Y el tío iba solucionando y dije, vamos a tomar un café. Y dije, ¿te vienes conmigo? Me dijo, no, digo, ¿cuánto cobras? Entonces, dime, yo te pago tanto por traje, pero haces desde tu casa, y empezó trabajando desde su casa. Entonces le llevaba los trajes a su casa y así estuvimos año y medio. O sea, al final también todos los de taller, o casi todos, empezaron con una historia romántica, por decirlo de alguna manera, una historia bonita. Me hace gracia porque hay un comentario que sale, creo, en toda la gente que no te conoce, pero te conoce a través de Instagram y tal, dicen, ah, mira, ese es Tommy, y me lo han dicho a mí 1000 veces, ese es Tommy, el sastre. ¿Cómo funciona un tío que hace más de 500 trajes en un año que no es sastre? How the fuck does that work? Pues tío, la verdad es teniendo sastres trabajando contigo, que saben hacerlos. Yo lo que sé es lo que quiero. O sea, yo empecé cuando al principio iba con unos testigos que me daban en las fábricas donde hacía yo los trajes antes, que eran trajes completamente industriales, cuando yo empezaba, ¿no? Entonces luego fui desarrollando el propio modelo que a mí me gustaba. Empecé con un traje que tenía mi abuelo antiguo, de un sastre estupendo, y sobre ese fui haciendo unos cambios y fui aprendiendo qué quería, cómo lo quería, por qué una cosa iba de una manera y por qué iba de otra. Y yo no sé, o sea, yo no sé coser un traje, pero sé perfectamente qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Bueno, cuando has cogido de medidas yo lo he visto, que haces lo de cuello, tal, no sé qué. No, o sea, yo hago mis patrones, yo diseño mis ¿Y eso no es ser un sastre? No, ser un sastre, el oficio, al que tengo muchísimo respeto por la gente que trabaja conmigo y por otra gente que he conocido en el sector, es un oficio que requiere horas y de una pasión, y son muchas horas, como un oficio artesanal muy difícil. Entonces yo siempre, por respeto, siempre que dicen sastre, digo, yo no soy sastre. Me encantaría saber hacer un traje y coserlo, sea una pasión, pero no tengo ni puta idea. Pero sé lo que quiero. Y digo, oye, yo esto lo quiero así. Y antes quiero cambiar esto por esto. Y hasta que no lo conseguí, hice 1000 pruebas, 1000 errores, y ahora ya sé cómo hacerlo, lo que no sé es coser. ¿Tu traje ha evolucionado desde de lo que era lo que es ahora? ¿O más o menos la idea fija que has tenido, como dices ahora, el año Granddad y tal, eso lo has ido cogiendo y lo has ido matizando durante los años, o tienes más o menos el mismo patrón? Bueno, más o menos. O sea, yo veo trajes de clientes que venden hace 9 años y me descojono, ¿no? Porque hay unas solapas gigantes que las sigo haciendo gigantes, pero algunos picos que se van por arriba, que antes me encantaban. Entonces también creo que uno va cambiando. Sí que es verdad que tienen la misma estética, o sea, tienen la misma esencia, que se parece mucho todavía al que empecé con el de mi abuelo. Lo que he aprendido es a corregir errores que antes pasaba y no sabía lo que era, a cambiar cosas del patrón que veo que estilizan más. Al final, después de hacer tantos trajes, de conocer tanta gente con tantos cuerpos distintos, acabo entendiendo mucho más cómo adaptar algo a cada uno, ¿no? Entonces, hablando de cuerpos distintos, joder, you've traveled the world, con clientes que se convierten luego en amigos y tal. ¿Culturalmente notas mucho cambio de un sitio a otro de la vestimenta, sobre todo cuando llega a los trajes de uno que a lo mejor quiere para una boda o para trabajar todos los días?
¿Notas culturalmente los estilos son muy distintos cuando siempre quieren tu traje o van con lo que tú dices? Lo bueno de haber viajado tanto es que al principio siempre hacía un poco el sota, caballo y rey de lo que me gustaba a mí. Sí. Ahora he conocido gente que me ha enseñado tanto, que me ha dicho, oye, y si yo quiero esto, y he visto el resultado y me ha encantado. O sea, al final creo que en lo que nosotros somos buenos es de interpretar a cada uno su estilo. Es decir, yo en cuanto alguien entra por la puerta en 10 minutos, sé qué quiere, o sé qué es lo que le tengo que enseñar, y muchos, poco a poco intento decirle, prueba uno, prueba esto. No, yo soy muy clásico, yo no me atrevo. Entonces, pero cuando lo llevan y el resultado es muy bueno y se siente muy a gusto, al final son los que ya, otros muchos llegan directamente diciendo, haz lo que quieras, lo que creas que mejor me va a caer, ¿no? Pero es muy importante ese trato, o sea, ya no es el traje como se hace, sino entender qué traje es para cada uno. ¿Tienes calor? Si No, quieres calor. dejo de preguntar. No, sigue, es que me das mucho calor, tío. No, abre, Muy abre, cerca. abre. Voy a abrir, ¿vale? ¿Te importa, no? ¿Te pone nervioso? Se te va a rizar el pelo. No, vale. Ahí. Oye, ¿cómo es eso, tío, de hacer tanto traje y tal y tienes un Great Dane baboso y luego tienes un boxer sordo? ¿Aún jaleo ahí alguna vez o no? Tío, la historia se me va a contar de cómo cogí un perro y a otro, pero para mí es vital tener estos dos perritos, tío. Me han dado demasiada vida, son muy buenos. ¿Pero te han jodido algún traje? Han babeado alguno. Tintorería, tal, por culo. Y a alguno le da miedo los perros, otro se fue corriendo. ¿Este como Una de una señora. No, este lo cogí sordo. No te pienses que es que Pensé que fue tú una lo obra eras. de caridad, que le cogí cariño y me di cuenta que era sordo a la semana. Entonces dije, pues ya me lo quedo, ¿no? ¿Podrí? Y lo del Great Dane como Jumbo, como... Es que siempre he querido tener un gran danés, tío. Y ya cuando pude, con la casa, y dije, pues mira, Que tiene ahora 3. 3. Tiene 3. Ya estaba viendo entero. Tiene 3 y es lo más bueno del mundo, tú. Anyway, no me distraigas. No, ¿y tú qué? ¿Qué te iba a preguntar ahora? Lo que no sabes que iba a hacer una serie con este. Yo también te iba a preguntar cosas. No, we'll wait for that. Vale. Cuéntame un poco lo que ha sido para ti Instagram y tal, porque desde fuera, que yo apenas lo uso, pero lo tengo para contar mis cosas sociales y tal, pero para ti se ha convertido en eso, en una herramienta de comercializar tu contenido, tu trabajo y tal. ¿El personaje a veces se come a persona o no? Dímelo tú. No. Yo creo que no, pero sí entiendo que te puedes convertir un poco un esclavo a eso porque es tu trabajo también. Y No. creo que también humanizas mucho lo que haces, es decir, no se nota que literalmente es tu vida, en el sentido de que lo que pones es lo que haces. No es tanto postureo como la gente puede llegar a pensar. Mira, yo creo, de hecho, el salir sin cabeza era precisamente por eso. Es decir, si tú sales con un traje rojo, con una coleta, te van a matar. Si sale el traje rojo sin cabeza, van a hablar del traje rojo. Oye, me gusta o no me gusta, pero no van a hablar del subnormal del traje rojo. Y usted uno amarillo también bastante cuestionable. Amarillo, pues, ¿te gustó? ¿Tú quieres? I loved it. No me lo has dicho que te querías casar de morado, ¿te acuerdas? Yo conocí a este, se quería casar de morado en su boda y gracias a mí no te casaste de morado. ¿Es verdad o no? It wasn't really purple. Vale, no, era morado, era it was morado. turquoise. ¿Dónde voy? Y yo es que, lo que te he dicho antes, yo creo, nosotros no venimos de Instagram, con todo el respeto a la gente que ve Instagram, porque creo que me parece un trabajo como otro cualquiera. Nosotros venimos de cero patatero, casa por casa trabajando, cogiendo más trabajadores que trabajan con nosotros, viajando, apostándole, pidiendo dinero al banco, avalando una casa para trabajar y vivir en ella. O sea que al final para mí Instagram es solamente como si fuera una tienda en una calle, ¿no? Un escaparate. Sí. Pero no, y al final es donde poder enseñar muchas cosas que la gente si no lo va a ver, se lo pueden contar. Pero no me considero una persona de Instagram, que evidentemente lo soy. O sea, hay momentos, sobre todo este año, yo creo que ha habido un momento. Antes nos conocía mucho más fuera que en España, se mucho más de Estados Unidos, de México, de Dubái. Sí. Pero yo creo que desde el confinamiento, que ha sido una etapa, que hemos pasado, no miedo, pero sí mucho respeto, porque al final era una manera de cuando la maquinaria es más grande, cuando ya tienes más tinglado, pues te acojonas. Y entonces dije, vamos a estar un tiempo en España sin salir, sin viajar, creo que tenemos que abrirnos un poco más, creo que tenemos que contar un poquito más, hicimos los directos con clientes que son amigos,
Y al final creo que empezamos a hacer una cercanía más natural con España, que lo teníamos bastante más abandonado. No me preguntes por qué. ¿Cuánto es lifestyle, cuánto es traje? ¿Perdona? ¿Cuántos? ¿Cuánto es lifestyle y Sí. cuánto es traje? ¿Cuánto... un traje en la tienda, un traje in situ, en el entorno, es parte del producto? Yo creo que todo ayuda. Evidentemente el producto que yo hago a mí es el que más me gusta. Nunca Sí. diré que es el mejor, porque para mí no hay ni el mejor, ni el peor, ni el... Y cuando viene alguien con un traje que es de otro lado, yo jamás digo, me gusta, no me gusta. Sí. Yo digo, yo haría esto, yo haría esto. O sea, yo al final he ido haciendo, después de 10 años, tú imagínate que a ti te gusta la música, como te gusta, y ya tienes lo de vinilos, pues tú poco a poco vas a hacer tu vinilo, vas a hacer tus carátulas, vas a hacer todo como a ti te guste. Después de 10 años tendrás tu vinilo perfecto para ti, vas a tener las herramientas para hacerlo. Sí. A mí es el traje que más me gusta muchas cosas y muchas, evidentemente, todo siempre se puede mejorar. Y en la parte del lifestyle y también la parte de, más que el lifestyle, la parte de la experiencia. Creo que cuando alguien viene aquí se relaja. Sí. Se relaja porque te da igual si eres un jugador de fútbol o si vienes de Córdoba para el traje de tu boda con toda tu familia y vienes aquí, al final es... y no hay nada pensado, no hay un protocolo de acción, no hay una... No, cuando entra alguien hay que hablar así. Sí, sí. Es lo que tú viviste cuando viniste a hacer tu traje de boda y de donde salió el proyecto que íbamos a hacer. O sea, es el pack entero. Y gran parte de lo que te he dicho antes, del saber interpretar. Porque si tú vienes, pasas un rato de cojones, confías en mí, te hago un traje, consigo que vayas de violeta en tu boda, a ti te hubiera da igual porque te queda bien. Pero te hubieras acordado de mí cuando toda tu boda te dice, ¿de dónde vas vestido, hijo de Dios, no? Absolute Bespoke 2, Puerto Alcalá, big investment, big movement, Esa es un nuevo buena. concepto, debajo de un sitio muy top, donde también hay mucho tráfico, pero cambia un poco el modelo de negocio. ¿Has salido como has querido? Sí, sí. Y te cuento por qué. Sobre todo porque ha sido una salida hacia adelante en un momento muy complicado. Es lo que te contaba antes, esto sale en COVID, yo ya quería tener una base en Madrid. Al final esto es mi casa. Sí. Era con una enana, pues antes mi casa era el tubo de la risa y daba todo igual. El cliente venía, se bañaba en la piscina, se quedaba a dormir. No es lo mismo, tú lo sabes, ¿no? Lo que es el matrimonio y las cosas estas, ¿no? No es tan fácil. Entonces, y lo entiendo, realmente hay que madurar. Sí, sí. Hacía falta otro espacio para hacer eso. De hecho, la Casa de Madrid, lo que más me gusta es dónde está, que está encima de Arde, que pasan cosas, de 1000 amigos están ahí, es un sitio donde pasan cosas. Y es una casa que tiene para hacer cenas, para hacer eventos si queremos, para dársela a un cliente de Londres, si llega le dejo la casa que se quede a dormir. También es una vía de escape, o sea, al final estar todo el día en casa sin viajar, Sí. a mí me bloquea bastante. Y creo, sobre todo, fue una inversión muy gorda para mí en el sentido de más gastos fijos, más luz, decorarla, amueblarla. Pero creo que era una apuesta. Cuando todo el mundo estaba acojonado, yo el primero, aquí haciendo el puzzle en COVID de 10 millones de piezas, el pente, o sea, no sabía qué hacer ya para morirme, llamarte, vacilarte. O sea, al final es decir, oye, mira, si nos caemos a la puerta grande. Sí. Y fue así, fue ir al banco, llamé al taladré, a mi amigo del banco, Dios le tenga en su gloria, a Miguelón, si no le llamaba 7 veces todas las mañanas para que me dieran más icos, que me llamaba yo el Tomico. Y apostarle, decir, oye, quiero esto, pero ¿para qué no? Pues que para apostarle. Estar en Madrid para hacer un espacio más increíble y cuando todos están ¿no? metiéndose para adentro, nosotros ir para afuera con toda. Y creo que tanto... Todos te habrían dicho que estabas loco. Lo estoy, pero es bueno. Al final yo creo que uno cree en algo cuando lo apuesta y cuando está contento. ¿Te has sacado una marcha que pensabas que no tenías? O sea, ¿te has sorprendido un poco a ti mismo también? No, ojo, yo tampoco soy ningún gurú de nada, ¿eh? Y tú lo sabes. Yo lo que soy es, si creo que algo hay que hacerlo, lo hago. Si hay que apostarle, prefiero mucho más pedir perdón que pedir permiso. Sí, sí, sí. Y creo que era el momento de A mí hacerlo. me De hecho, repatean mucho los huevos cuando dices eso, pero sí, justo. sí, pero luego además que acabo cogiendo cariño, ¿no? ¿A que sí? Este me odiaba antes. ¿Te acuerdas? De hecho, me quería pegar con toda esa historia cuando No, te let's not, let's not. No, bueno. Let's not do that. Entonces, montar ese espacio en Madrid, para mí era una vía de escape, era como una manera de renacer dentro de lo que estaba pasando, y eso que no podía venir gente de fuera, pero podía hacer algo distinto, algo nuevo, darle
un toque más fresco y estar en un sitio donde pasan cosas. ¿Y cuándo surge Mr. AB? O sea, sorry, I've Superspoke 1, I've Superspoke 2, y ahora Mr. AB. ¿Cómo, por qué, what the fuck, why, how, who? Bueno, Absolute Bespoke a mí me ha dado y me da unas alegrías increíbles, pero yo creo que ya han sido 10 años haciendo solamente esto, no he bailado fuera en ningún momento, he estado todo el rato en el mismo proyecto, yo si algo me centro tengo que estar muy centrado y creo que ya después joder, de recorrernos muchos países, de tener una cartera de clientes, amigos ya muy consolidada, y al momento de hacer otras cosas, y lo que te decía antes, o sea, el día de mañana hay que, sí que hacer un negocio escalable, si quieres hacer un proyecto más grande, igual de mimado, igual de cuidado, pero distinto, Sí. de poder llegar a todo el mundo sin tener que estar físicamente, que me pueda poner malo 3 meses, Yeah. o que me pueda, yo qué sé, montar un restaurante en Ibiza, que es lo que me apetece de aquí a 2 años. Poder crear algo, coño, ya que tenemos ese escaparate, ya que tenemos gente que, coño, que le gusta lo que hacemos, pues... Y nos faltaba una pieza clave a mí, que a mí siempre me ha gustado, que es la ropa básica. Sí. Básica pero distinto, colecciones con cosas chulas, sin volverte loco con las cantidades. Entonces hemos creado, en 1 año y medio hemos desarrollado la idea de esta marca de básicos de lujo. Yo, por Sí. ejemplo, cuando me gusta un pantalón cargo me compro 20 iguales. Cuando me gusta una camiseta me compro 20 iguales, porque no voy siempre igual, ¿no? Entonces, de tener siempre unos básicos de lujo bonitos, elegantes, y luego también colecciones cápsula, cosas cachondas de Pero te compras 20 iguales. 20 iguales. It's a little bit OCD. Suena horrible, pero no compro nada más. Es decir, compro esos 20 y tengo para 4 años. Llevo con el pantalón 4 o 5 años. O sea que al final, si lo amortizas, tú que sabes números, sabrás que es fácil. Y al final es tener esos básicos bien preparados y bien diseñados y luego, baja, un calor de cojones, y luego cápsulas de ropa que nos guste en cada cada temporada, 4 veces al año, ir haciendo... Por ejemplo, la cápsula Travel, la cápsula Invierno, haciendo cosas chulas de ropa que nos guste, que creo que en eso tenemos algo chulo que aportar, ¿no? ¿El modelo es un aprendizaje nuevo porque es un negocio muy distinto a lo que haces o es radicalmente distinto? No, o sea, es radicalmente distinto la manera de entregas, de confección, de trato con el cliente, pero es muy parecido en muchas cosas. Por ejemplo, durante estos 10 años, ¿qué es lo que me pasaba mucho cuando iba a vestir a alguien? Oye, ¿de dónde es el cuello vuelto? Oye, ¿de dónde es ese polo? Sí. ¿Con qué me pongo esto? Yo he mandado a 1000 clientes o a 1000 amigos, vete a esta tienda, cómprate este polo, vete a esta tienda y cómprate esos zapatos. Yo, coño, vamos a hacerlo nosotros. Y a la vez nos pasaba también que llegaba a casa, por ejemplo, oye, ¿de quién son esas fotos? Pues de mi amigo Juan, y unas fotos de un fotógrafo maravilloso, que son súper chulas. ¿Estás roncando ya? ¿Estás haciendo bien? Está. Y entonces también hay un espacio dentro de Mr. B que es vendemos eso, vendemos arte, vendemos otras marcas que nos gustan. Ahora hacemos una colaboración con una marca que me encanta, de unas chupas de cuero chulísimas. También las vendemos. O sea, no solo tenemos nuestras marcas, sino también vendemos con un universo de marcas que nos gustan y de objetos o de cosas que nos ¿Y gustan. esto ha ido live hace cuánto? 1 semana, 10 días. Ya lo hemos grabado, para mí era muy importante salir bien. Entonces lo hemos grabado con mi amigo que está aquí, que es muy tímido, por supuesto contigo, ya lo sabes tú bien. Porque creo que también hay que contarlo de una manera bonita. O sea, hay que decir que es algo distinto, que sea aspiracional pero asequible, ¿no? Yo creo, entiendo, alguno dirá, pues es caro, otro dirá, pues es barato, no sé, pero al final creo que estamos empezando. Estoy muy contento con esta colección que hemos hecho. En septiembre sale otra que me apetece mucho. Hay unas cosas que son muy chulas. Sí. Y luego siempre los básicos, siempre vas a tener esos básicos cuando quieras comprarlos en la parrilla, ¿no? Y luego esas cosas nuevas y marcas que iremos sacando. Igual vendo a este perro. ¿Cómo? ¿Cómo sigue así? ¿Cómo llevas el tema de ser un tío... I'm sorry te dar el coñazo con el tema de Instagram, pero cuando te conoce todo el mundo y te paran y te hacen fotos y te... ¿Eso cómo lo has llevado? Bueno, tampoco, No, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero, bueno, pero yo he sí estado que contigo varias veces donde, hey, la foto, tal, ay, ese es de los trajes, al principio es como, wow, really cool y tal, o ha llegado un momento donde te has sentido... no tiene ese punto, entiendo, y es verdad, coño, que en Nueva York de repente te paran y te dicen algo, pues gente, porque en el mundo del hombre había muy pocas
había muy pocos sitios donde fijarte, había muy pocas páginas al final, eran 4 tiendas y 4 anuncios. Creo que sí que hemos abierto, y en eso pues hemos sido los primeros, no por nada, hemos sido los primeros en tener la cuenta en Instagram, y al final es una maravilla cuando alguien te para en Londres y te dice, oye, me encanta lo que haces, pues cojonudo. Cojonudo. Sí. Siempre digo lo mismo, que parece más de lo que es, pero repito, si es que lo de Instagram es cojonudo, que te paren por la calle para decirte una cosa bonita y no para decirte payaso. ¿Cómo tiene que ser cuando todo el mundo sigue bueno, no voy a nombrar nombres, pero a jugadores de fútbol y que de repente uno de ellos te escriba a ti para que tú les hagas un traje y tal, entran en tu casa, tu espacio privado? ¿Es difícil no ser un poco distinto con ese tipo de cliente? ¿Te tienes que parar y decir, es otro cliente? ¿O sabes que viene alguien famoso y hay otro chip o no? No, mira, yo, gracias a Dios, lo que te decía, hemos conocido gente de todo tipo desde que éramos pequeños, ¿no? No, un jugador de fútbol es un jugador de fútbol. Eso, evidentemente tienen cuando eres más niño pues te puede impresionar más. Pero no, o sea, a mí yo me he cagado de verdad, cuando me cagué de verdad? Cuando estaba empezando con un político, me voy a decir, que vino a casa a la primera, me cagaba, yo no sé ni lo que estamos haciendo y los trajes, y vino la escolta primero. Me cagué cuando fuimos a vestir a una familia real de fuera, de bastante lejos, pero me cagué divirtiéndome, muriéndome de risa. O sea, y al final cuando te sientas con él es que le digo exactamente lo mismo que te digo a ti cuando vienes el día de tu boda. No, yo digo, ponte aquí, le muevo por aquí, le digo así, le digo la verdad. He visto cómo has humanizado a gente que no está acostumbrada a que se les hable en ese tono, y creo además que he vivido cómo te los ganas en persona por precisamente ser natural. A mí me encanta. Sí. Creo que sacas un lado además de ellos que no lo saca otra gente, y he vivido cómo además se convierten en amigos tuyos. ¿Eso alguna vez se te ha hecho raro? Cuando haces un step back y dices, what the fuck? No, wow, man. ¿Qué va? Mira, me he hecho amigo tuyo, es más raro que la eso es muy fácil, dame 2 cervezas y ahora yo me hago amigo de Pepo, me cuesta más hacerme amigo de Pepo. Él no tiene amigos. No, es como muy frío, ¿sabes? ¿Por qué no tiene amigos? Me puse nervioso cuando empezamos a grabar eso con tu papi. Al principio, evidentemente, grabando tampoco voy a grabar una historia así, pero enseguida cogí confianza y... No, lo que decía, sí, es que al final, cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo, y en este caso de lo que estás vendiendo, otra cosa es que te quiera vender algo que no sé. Te quiero vender, yo qué sé, música, que todo ni puta idea de música. Pero no va mal. Pero si te quiero vender o te estoy enseñando una cosa en la que creo, porque es lo que yo llevo, lo que a mí me gusta, para mí es muy fácil. Y yo en esto creo que lo que sé, lo que tengo claro es, lo que te he dicho antes, interpretar eso, explicártelo bien y hacerlo bien ahora. Al principio hacíamos cada cosa, te puedes imaginar, pero ahora ya es mucho más serio. ¿Cómo es el tema de ahora mismo tirar para adelante con Mr. A.B., una vez más con los amigos, con 2 oficinas, luego la oficina digital de Instagram, más Mr. A.B., haciéndolo tú todo solo? Bueno, tengo ahora mismo dos amigos del alma que me están ayudando en todo y que desde luego, si no, sería imposible. Pero es verdad que con el lanzamiento de Mr. A.B. hay que estoy, joder, ahora mismo respondiendo hasta la gente que compra un pantalón porque te ha acojonado de que le quede mal. Sí. Porque al final cuando tú empiezas algo, la sensación de, coño, ¿y si no vendo una camiseta? Pero al final, cuando tú le dedicas tiempo, cuando estás encima, es la única manera que funcione. Bueno, y ahora hay que trabajar el doble. En Madrid, por ejemplo, cuando lo montamos, que fue ya casi hace un año, pero no comí justo después, que fue mayo, junio, pues me pasaba el día ahí. O sea, el primer mes me acuerdo las facturas de abajo del restaurante, que no es nada barato. Digo, tengo que estar aquí. Entonces, no voy a coger este piso con esta amueblado, yo tengo que enseñarlo a todo el mundo, que suba y que se tome un vino, cenas, comidas. Y ahora ya he bajado ese ritmo y ahora estoy mucho más en lo otro. Entonces me organizo las agendas, por las mañanas estoy aquí en casa, por las tardes, martes, miércoles, jueves voy a Madrid. Y, por ejemplo, me he cogido un mes prácticamente entero para desarrollar esto nuevo y para estar atento. Vamos, pues todo esto se lleva madurando desde hace 1 año y medio, viendo colecciones, viendo historias, haciendo el vídeo, preparando las siguientes colecciones. Bueno, y tienes que tener unas ganas a que abran las fronteras ya y que puedas empezar a viajar. Sí, yo todavía me pusieron la vacuna. ¿Tú estás vacunado? Yo estoy vacunado. ¿Las 2? Una porque yo lo pasé. Es verdad. No bueno, lo pasé peor, acojonante que lo pasé peor con la vacuna que pasando COVID. Muy tuyo. Una mala resaca. Pero eso, entonces sí. ¿Eh?
Me vacuna la primera. El que habla es Pepo. ¿Y cuándo? ¿Y la segunda cuándo te toca? En medio de mis vacaciones, que voy a decir que me la haga allí en Formentera, sí. Y luego el momento ya, rollo septiembre, tienes planificado Claro, viajar, me es que imagino. es una parte que hemos hablado muy por encima, pero mi negocio se convirtió prácticamente en una marca internacional porque el 70% de lo que yo vendía era fuera de España. Entre o trajes o asesorar o vestir, nosotros muchas veces íbamos fuera y vestíamos o asesoramos o hacíamos agendas enteras de asesoramiento. Y eso se corta de golpe con el COVID. Entonces llevamos casi 9 meses sin hacer un viaje largo de los que hacíamos, pero ya parece que vamos a volver. También yo si viajo tengo que viajar ya tranquilo, quedarme una estancia larga. Y es muy difícil poner a todo el mundo junto en un solo viaje, muchos están viajando ahora. Ya a partir de septiembre ya haremos Dubái, Tailandia, que es un caño especial. ¿Lo echas de menos, Sí, viajar? y echo de menos Porque fíjate, mira que a ti te agobia viajar y tal a veces. no, yo sí. le acabo cogiendo, no manía evidentemente, porque es de lo que vives, y luego cuando el trayecto hasta llegar allí. Sí. Yo cuando estoy allí soy feliz, porque aparte es que me lo paso como un enano con la gente que he conocido. Sí. O sea, me recogen en el aeropuerto, duermo en sus casas muchas veces. O sea, es maravilloso, lo que se me hacía ya muy cuesta arriba, y tampoco he sido, hay gente que ha viajado mucho más y dirá, ¿qué dice este? Pero a mí se me hacía muy pesado. Aeropuertos, esperar, las estancias, volver. Siempre que iba a un viaje largo, luego me quedaba 3-4 días disfrutando en algún sitio, porque si me lo gano y va bien, me quedo de ¿Y ahora relax vas unos días. a mandar a Oso o Diego o tal, a que te hagan los viajes a Australia, por ejemplo? No, gracias a Dios yo tengo la suerte de que Dieguito está conmigo y que Dieguito es igual que yo con un cliente. O sea, al final Dieguito soy yo en Dieguito. Y es el mismos valores, misma manera de hablar, misma manera de entender a la gente. Entonces, si no es por Diego, yo no podría haber trabajado lo que estoy trabajando. Nos tenemos que separar, un rato tú, un rato yo. Y de guacho, Diego se pegó un año de viajes que creo que no me lo he pegado yo tan grande seguido, ¿no? Y desde luego Osito también. Osito es... Osito, ¿quieres salir aquí? ¿Te da vergüenza, Osito? ¿No? No es necesario, ¿no? estrella. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Con cuál tienes una relación muy especial de todos los clientes que has tenido que la gente pueda conocer? Mira, con muchos me he hecho íntimos, con muchos de los conocidos y también con muchísimos de los no conocidos, de los no... Pero, Que te haya sorprendido. mira, me sorprendió mucho, sobre todo al principio. O sea, al principio, ya una vez que... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que cuando alguien que es conocido ve que los conocidos vienen y están a gusto, como que se sienten más a gusto. Entonces, al principio era más sorpresa. Ahora, mira, me sorprendió mucho cuando me escribió Falcao, yo siempre lo digo. Y, de hecho, cuando llamo a Falcao, cuando estaba haciendo la serie, digo, oye, Brody, ¿te importa que grabemos contigo ahí en Mónaco, como lo que vivimos? Vente. No pregunta ni derechos, ni qué firmar, es una maravilla. Sí. Y le conocí y me escribió, pues estaba, oye, ¿qué hay que hacer para que vengas a vestirme? Digo, pues dame tu número. Ya está, Brody. Aparte es un tío que se me ha quedado bien. Y cuando llego a su casa, antes de hablar de traje, está la mesa puesta con su mujer, sus enanas, dice, oye, ¿os quedáis a comer? Dios, obvio. Y al final de esto ya media hora dedicamos a los trajes y de ahí evidentemente se convirtió en buen amigo. También puedo hablar con total libertad de Rakitic, hice un directo el otro día, fíjate si esto lo voy a contar porque me pareció muy bonito. Coño, coge y de repente el otro día sin decirme nada se mete en la página, hace el pedido en Mr. AB y hace un pedido de puta madre ese. Que sabe que si me pide algo, pues lo voy a dar. Sí. Porque nunca regalo nada, pero joder, me haría ilusión que darle una cosita, pero Sí. como a muchos amigos que te la da, a ti no, porque lo vas a estropear, rata. ¿no? Y hice un pedido, me hizo una ilusión de cojones. O sea, al final, cuando hay... Sobre todo es que aquí nunca hemos regalado nada. Entonces decimos, oye, no, pues esto es esto, el trabajo hay que pagarlo. Otra cosa que después hagas muy buena relación y buena amistad y me dé la gana, o sea, los cojones regalar algo a este o a este. O a ti, el traje de tu boda te lo regalé, ¿no? Y los otros dos que tienes también. No sé, Tú no has pagado en tu puta vida aquí. No. ¿Tú has pagado alguna vez aquí? Tengo la factura en casa. Otra cosa es que te la he pagado. O sea, encima me has pedido una factura para desgrabarte una cosa que no has pagado. Y la otra me la regaló Diego. El gris me lo regaló Diego. Y el negro me lo regaló Borjita. Vaya. Ah, que yo no te he regalado nada. Nada. De hecho, me ha salido caro tu amistad. Eso te has rapado. Vale. ¿Qué más? Pero bueno. Yes. That's it. I don't think there's anything else for me to say to you. Ah, coño, sí. Que... Oye, ¿vamos a hacer más de estos con gente?
Pero estamos tú y yo, con más gente, ¿no? ¿Te Venga, parece bien? perfecto. Sí, sí, me encantaría. Pero vas a hacer como conmigo y que no vas a hablar todo el día como para que fuera... No, ¿sabes? tío, es que te pones súper ansioso siempre con los últimos retoques y tal, y no sé qué, y Es que tú eres muy ansioso. me pongo muy ansioso porque... El próximo, quiero lo, una el mariquita próximo con lo muchas vamos a hacer cosas. de cómo calmarte y cómo darte ánimos y cómo estar acariciado de la espalda para que tú no te irrites. Do you know how you can do that? It's just getting on with it. Vale. Instead of like doing... ¿Cuánto hemos tardado en preparar la mesa? 20, 15. Esto ha tardado 20-15 minutos. Me Porque pone de colo- mala hostia. pero no sabes colocarlo, porque es que para mí, al final, la estética es importante. Anyway, entonces, cuando vengamos con una persona más, a la siguiente, lo gestionas tú. Yo hablo como parrot, lo gestionas Vale. tú. ¿A quién quieres hacer? No sé. ¿Con quién arrancamos? Alguien divertido, no sé, alguien se nos ocurre, alguien cachondo. Pues dilo antes, porque hay que ir No, a pero grabar. no sé, tengo que pensarlo, no tengo ni idea. Pero, sorpresa. Yeah, she'll do that. Venga, vámonos. Jumbi, ¿qué, mi amor? Mira, ven. Ven, mi amor, da un besito.